Alfonso, siempre un placer venir a Melodía a compartir con ustedes y más para hablar de estos asuntos tan interesantes que implican y tienen que ver con la realidad del desarrollo de todos los ciudadanos del área metropolitana. Exactamente. Entonces, primero, Metrolínea va a ser reemplazada por el área. Bueno, lo que pasa es que Metrolínea está asumiendo un rol en virtud de una especie de delegación que le hace el área metropolitana a través de un convenio de cofinanciación en el que nosotros, que somos la autoridad de transporte, permitimos que Metrolínea entrase en su momento a ejercer las labores de operación del sistema de transporte masivo. Esa ausencia de Metrolínea lo que hace es revertir o retroceder esa facultad que le habíamos otorgado a Metrolínea, y en ese sentido es el área metropolitana la que tiene que definir cuál va a ser el esquema de operación que va a surtirse con la salida del ente gestor. Es básicamente el escenario en el que estamos hoy. Entonces, el área metropolitana no es prestador de servicios de transporte, sino que otorgó una facultad a un ente gestor, revierte esa facultad, la recibe nuevamente y tiene que definir cuál va a ser el esquema operativo que se va a seguir utilizando para garantizar la oferta de transporte público masivo en el área metropolitana. Entonces, el área metropolitana tendrá que fortalecerse mucho en ese aspecto, ¿no? Sí, pues como autoridad de transporte tiene ahorita varios roles. Es decir, tiene que aumentar personal usted, porque o sí pueden con los funcionarios que están actualmente. Nosotros hemos dicho que más que personal necesitamos fortalecer capacidades, y esas capacidades se logran con personas o con aliados. Por ejemplo, en este caso hay universidades que tienen equipos muy robustos de transporte, y estas capacidades que ellos tienen pueden ser de gran utilidad en este momento para el área metropolitana. Por ahora los buses convencionales están surtiendo un poco la ruta, ¿cierto? Tenemos un esquema que, como ustedes saben, tiene dos características. Es un sistema integrado, pero también es un sistema complementario. ¿Eso qué significa? Que utilizamos todas las capacidades del sistema de transporte para garantizar que nuestra troncal, que el sistema de transporte masivo se siga manteniendo, pero utilizamos el esquema de transporte público colectivo, los buses convencionales, para alimentar, están integrados, utilizan alguna infraestructura de la que nosotros tenemos disponible en Metrolínea, y tenemos un esquema complementario, también con TPC, que nos ayudan a traer pasajeros en rutas en las que hoy no estamos operando. Entonces, ese sistema integrado y complementario es el que permite mantener la troncal activa. El gran problema con Metrolínea ha sido la decadencia de esta estructura de la empresa. Ha hecho que los buses, las 236 capacidades que deberían existir, se hayan venido menguando. Ustedes pues conocen la historia, al punto de que la capacidad de movilización de pasajeros en los últimos 8 años cayó, haciendo que la empresa sea insostenible por un déficit operativo, pues tanto de la operación como de los pasivos. Entonces, en responsabilidad fiscal, el alcalde de Bucaramanga solicita la liquidación, debe llevarlo a la junta, a la asamblea pues de Metrolínea, y una vez ocurra eso, nosotros en paralelo estamos definiendo cuál es el marco operativo y jurídico que debe existir para garantizar que se dé la transición. Ahora, le hemos preguntado a los transportadores por qué la única empresa, sistema que ha fracasado en Colombia ha sido Metrolínea. ¿Por qué no Megabús en Pereira, o la de Barranquilla, o la de Cartagena, o la de Cali? Y me dicen que es que el gobierno de esos sectores apoyó mucho al sistema de transporte, le metió platica. En cambio aquí únicamente fue Bucaramanga, y las otras alcaldías le mamaron gallo al asunto y no apoyaron. ¿Es así? ¿Más o menos ese es el motivo, o no es cierto? Bueno, Alfonso, hay muchos factores. Ese podría ser un elemento, pero está claro que el sistema durante los últimos 8 años empezó a tener unos laudos arbitrales que le generaron una carga muy fuerte, generándole unos pasivos insostenibles, de manera que yo creo que ahí ese tema cargó mucho al sistema, porque hoy cuando uno examina los sistemas de transporte masivo, todos necesitan ayuda de los gobiernos, y de hecho Bucaramanga consolidó un fondo de estabilización y subvención, y esto ha permitido mantener operación. O sea, sí ha habido apoyo. Creo que no ha sido el suficiente, creo que ha sido insuficiente, y además los laudos y en mi opinión... Laudos es los abogados que le ganaron
No. Por no decir robar, porque eso está como feo. Está como feo. Le ganaron. Las decisiones, Alfonso, que tomaron los tribunales de arbitramiento. Le ganaron, sí, claro, le ganaron. Porque el doctor Uriel, que murió, el que fue ministro del Uriel Gallego. Andrés Uriel. Andrés Uriel dijo, mire, los abogados van a acabar con Metrolínea. Es increíble que indemnizar. Hay una firma que se llama Vargas Belandia. Ustedes miran ahí, se llevó toda la plata que tenía Metrolínea. Inclusive todavía les deben. No, pero ahí sí también, Alfonso. Hoy estoy de defensor de oficio de todo. Sí. A ver, nosotros acusamos a ustedes. Una afirmación de ese orden sí es absolutamente imprecisa. Los abogados intervienen cuando hay conflictos de carácter jurídico. Los conflictos de carácter jurídico se originaron por los hierros, las equivocaciones que se cometieron por las administraciones que tuvieron a su cargo la empresa. Por manera que decir que los abogados crearon el problema y que se robaron Metrolínea, pues... No, es que yo dije robaron, no, yo dije... Eso no corresponde a ningún rigor, ¿no? Se llevaron la platica, por decirle... El sistema falla por equivocaciones de la administración, grandes equivocaciones que, como dice el doctor, llevaron a que se produjeran laudos arbitrales de cuantioso volumen, de sumas por ejemplo, altamente considerables. Y la otra es la deficiencia estructural del servicio, Alfonso, porque se concibió desde un comienzo de una manera equivocada o errada, ¿no? La sola forma de pago, por ejemplo, por la prestación del servicio, al hacerla sobre kilómetros recorridos y no sobre personas, pues por supuesto eso ya generó eso es una ventaja. Un gran déficit. Y además la firma esta TISA, que se aprovechó porque estaba cobrando el 13% cuando Transmilenio tiene el 9%, por ejemplo. Es más grande la tajada. Yo creo que fue por ahí. Hay muchos factores, como dice, desde el gobierno de Iván Moreno para acá, más o menos. Además, perdón, creo que Freddy... No, adelante. Es que un poco mirar hacia atrás nos mete en discusiones claro, que para mí, digamos, no vendrían al caso, pero que sí estamos evaluando, porque si tenemos que plantear un esquema operativo para no cometer el mismo error, además, y estructurar un nuevo sistema a largo plazo, tenemos que examinar qué pasó con Metrolínea en su desempeño y en su estructuración técnica, legal, financiera, para evitar cometer los mismos errores. Entonces, digamos, sí hay una ganancia en términos de experiencia, hay unas capacidades que se lograron con TPC, con transporte público colectivo, hay un carril exclusivo que debemos seguir manteniendo, hay unas estaciones que hay que rehabilitar. O sea, digamos, hay una ganancia si uno mira hacia atrás. No estamos retrocediendo 20 años, pero sí hay un retroceso, porque el sistema de transporte masivo hoy está herido de muerte, y esa herida de muerte es la que lleva finalmente a que se decida liquidar. ¿Qué papel cumple ahora el área metropolitana? Debe establecer un plan de acción, y tenemos un plan de acción en 4 etapas para entrar en el proceso de transición y a la par formular el nuevo esquema de sistema de transporte masivo. A ver, Freddy. Señor director, también aquí en la mesa está el director John Manuel Delgado, pero también nos acompaña la doctora María Paula Ordóñez, ella es la subdirectora de transporte del área metropolitana. Por supuesto que es la que tiene que estar junto a Metrolínea, con el tema de Metrolínea. Yo quisiera, doctora María Paula Ordóñez, este tema del Metrolínea pues es un tema heredado, ¿cierto? No es de esta administración, pero yo sí quisiera saber qué está pasando con los municipios del área metropolitana, porque pareciera que todo recayera en Bucaramanga, ¿cierto? Que cómo es la participación realmente de estos municipios del área metropolitana frente a todo el tema de Metrolínea. Y también, otra pregunta, pues obviamente la informalidad sea porque el sistema no funciona, y uno ve estaciones, pequeñas estaciones, terminalitos, si se puede decir, el área metropolitana frente a ese tema, ¿qué está haciendo? Bueno, buen día, Freddy, a toda la mesa de trabajo. Lo que tiene que ver con las entidades territoriales, bueno, existe la ley 336 de 1996, por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte. Si nos referimos a ello, Freddy, artículo 3, pues nos ha determinado que es importante que las entidades territoriales, en cabeza de cada una de las entidades territoriales, se exija la verificación de condiciones de seguridad, comodidad, accesibilidad, y también le da, digamos que, una carga, por decirlo de alguna manera, a las entidades territoriales, y debe ser con la priorización del sistema integrado de transporte masivo. Asimismo, en lo que tiene que ver con el área metropolitana, está conformada con los 4 municipios, siendo su municipio núcleo municipio de Bucaramanga. Ahorita lo que nos tiene o nos convoca a inicio de trabajo de lo que tiene que ver con el ente gestor Metrolínea S.A.
es que el alcalde de Bucaramanga, por ser, digamos, ese municipio núcleo, ha iniciado esas acciones que pues cada entidad territorial deberá evaluar cómo va a abordar el tema desde su territorio. Y para que eso funcione, cada municipio tiene que abordar el tema de porcentaje. Lo que pasa es que ella es muy prudente, pero aquí todas las alcaldías del área metropolitana diferente a Bucaramanga hicieron las pingas. No se meten en el asunto y no están apoyando, es la verdad. Sí, es la verdad. Lo que pasa es que usted es muy prudente y no quiere no los alcaldes actuales, uno viene desde antes. Sí, es un tema del principio. Ellos pelecharon y no aportan, es la verdad, digámoslo. Lo que pasa es que ella no quiere pelear. Está cáustico, don Alfonso. No está ácido, sino cáustico. No, es la verdad, porque es que como tantas entrevistas que hemos hecho sobre este asunto, los alcaldes no estos, otros. No, es problema nuestro. ¿Sí o no, doctor? Y frente al tema de la informalidad, doctora María Paula, el área metropolitana, ¿ella hace algún seguimiento a esos temas? Bueno, y quisiera pues terminar también. Quisiera además manifestar que el apunte del como área metropolitana pues estamos llamados a la coordinación, y en eso hemos venido trabajando. Hoy hemos tenido bastante receptividad, hemos tenido un buen trabajo con las entidades territoriales, es decir, municipio de Floridablanca, Girón, Piedecuesta y pues como no con Bucaramanga. En lo que tiene que ver con el tema de informalidad, Freddy, como bien sabemos, existe un fallo judicial que ha combinado el cumplimiento de unas acciones, y hemos venido pues apoyando en lo que tiene que ver con campañas, con el uso de transporte público legal, y será lo que le vamos a seguir aportando, porque bien ustedes lo hablaba el director, y es que el tema del sistema integrado de transporte ha sido bastante golpeado, primero lo que tiene que ver con la pandemia, pero que existe un factor importante, como lo vemos en la Subdirección de Transporte, y es la falta de confianza por parte de los usuarios en el transporte público legal. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, quienes decidimos qué tipo de transporte tomamos. Entonces es nuestro deber trabajar en equipo para devolverle a la ciudadanía esa confianza, que sí podamos elegir el taxi, que sí podamos elegir el transporte público, que nos va a dar garantías en comodidad, en accesibilidad, y que al finalmente nos permita, así, desde la prestación de servicio, fortalecer cada uno de estos empresarios. Y además pedirle así haya críticas al alcalde y haya personas que enjuician al alcalde y todo, y que le va mal. Hay que apoyar este proyecto, porque es de todos y eso es para siempre. Por ejemplo, hay una norma que no se cumple y está violando la ley. Está por el Consejo de Estado y por todos los tribunales que aquí en Bucaramanga se debe aplicar la restricción de parrillero. Eso está. ¿A Colombia? No, en Bucaramanga hay una investigación que lleva 8 años que le hemos seguido, y el alcalde de Bucaramanga y los alcaldes del área metropolitana tienen que prohibir el parrillero. Y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no se puede. Hemos dicho, el día que el alcalde cumpla, o el alcalde, o cualquier alcalde cumpla esa decisión, entonces se vuelve un polvorín, hermano. Entonces es eso. Como decía el doctor Julio, aquí hay normas que por la costumbre no se cumplen. Una de ellas es esa, porque le hemos seguido el paso, y seguramente usted sabe que es así, y los taxistas nos están escuchando, porque uno le recuerda, hay un fallo ya más que remachado de que en Bucaramanga se debe prohibir el parrillero en moto. Pero no se ha hecho. ¿Cómo se puede hacer? Nunca se puede hacer. Pero mire que ante esa solución que usted esloza así de manera tan coloquial y directa, mire que lo que le está apuntando la entidad es a cultivar o a generar conciencia ciudadana frente al uso del transporte público. Pero para lo que no tiene dientes la entidad es para afrontar las mafias y delincuentes que se apoderaron del transporte informal en Bucaramanga. Sí, son auténticas mafias, eso tiene nombre propio, eso tiene cabecilla, tiene delincuentes reconocidos que instalan estaciones ilegales en la ciudad, sí, y sencillamente no hay autoridad que pueda con ellos. El problema, creo yo, aquí no es educar al ciudadano. El ciudadano está educado y quiere gozar de un buen servicio, pero ¿quién enfrenta a las mafias? ¿Quién encuentra a los delincuentes? Sobre todo con entidades como el área metropolitana, por ejemplo, que en lugar de tener dientes jurídicos para poder atacar, para poder frenar el avance de esos delincuentes, se ha convertido más bien en un escampadero de políticos y de contratos para sus familiares y beneficiarios. A ver, doctor
John, sobre este tema que estamos tratando. No, estoy escuchando a Jorge, me parece que es una tesis muy, muy interesante, veo que conoce de fondo el asunto y está claro que hay economías ilegales, no solamente en el transporte, hay economías ilegales en diferentes escenarios de la actividad económica del país. Entonces, donde tú, en las ventas informales que hay en las calles, Sí, claro. hay también mafias. En las estructuras de transporte informal, hay crimen organizado alrededor. En las actividades de barrio, en las actividades barriales, hay organizaciones criminales con control territorial sobre los barrios. Entonces, digamos, esto de las economías ilegales sí es un asunto de fondo, está clarísimo, y las economías ilegales no se confrontan con una sola autoridad. Esto es un ejercicio conjunto porque desarticular estas estructuras implica intervenciones de diferente orden, desde el tema investigativo, judicial, policivo y judicial, hasta la comprensión de cómo funciona el sistema, por ejemplo, de transporte, entendiendo a la gente del día a día que si usted no tiene una oferta de transporte masivo, pues la gente termina utilizando otros mecanismos no formales o informales que no justifican la utilización, pero que si nosotros no entregamos una oferta de calidad, como hoy no se está ofertando en el sistema de transporte masivo, pues claramente ¿quién se va a subir al transporte masivo? O sea, yo tengo mi tarjeta de Metrolínea, tengo 18,000 pesos cargados allí, pero pónganse en la estación, en cualquier estación que esté habilitada, a esperar la ruta que lo traiga. Pues entonces usted tiene que llegar al trabajo a tiempo, pues ¿qué opta por hacer? Pues busca mecanismos. Está el transporte público colectivo. Esperemos que el transporte público colectivo, como lo ha venido haciendo, esté a la altura de esta coyuntura, que es nuestra expectativa, y nos permita mitigar esa ausencia mientras nosotros establecemos un esquema operativo transitorio que permita recuperar algo de la capacidad que se perdió. Porque hoy básicamente, un poco para ambientar lo que dice Jorge y han planteado ustedes acá, tenemos un sistema que está, para utilizar términos médicos como le gusta a Jorge, en estado vegetativo. Lo tenemos en la unidad de cuidado intensivo en estado vegetativo y nos corresponde a nosotros ir buscando la alternativa para que una vez este cuerpo que está en proceso de muerte logre garantizar que el sistema de transporte masivo tenga una oferta para los ciudadanos que hoy no se pueden movilizar por la troncal, porque entre otras es un compromiso que tenemos con el Ministerio de Transporte. A ver, Jorge. La doctora María Pablo iba a hacer como una aclaración. Sí, creo que es muy importante, oportuno además en esta mesa saber que existen dos autoridades, una de transporte y una de tránsito. Ciertamente en la que se refiere al área metropolitana es de transporte, porque la de tránsito pues está en cada una de las entidades territoriales. La de tránsito es la que sanciona, ¿o no? No, transporte también tiene sus mecanismos de adelantar procesos sancionatorios, pero es lo que tiene que ver con la habilitación de empresas, los permisos, los documentos, aquellas, digamos, procedimientos o documentos necesarios para la prestación de servicio público, ¿sí? Tránsito, pues, tiene allá su otro rol y es para, pues, tener claridad en la mesa y saber cuándo nos referimos a transporte, que es lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y a decir un comentario usted, doctor? A ver, Jorge. Estando el doctor Joan Manuel Delgado aquí, director del área metropolitana, y la doctora María Paula, pues es imposible lo que los oyentes quieren oír y los televidentes quieren ver y oír. Si están las cabezas del área metropolitana encargadas del transporte, ¿para cuándo? ¿Cuánta plata se necesita? ¿Cuántas empresas de transporte están comprometidas para recuperar todo lo que tiene que ver con la movilidad del transporte masivo? ¿Cuántos buses estaremos esperando por el carril exclusivo? Sí, claro. ¿Para cuándo las estaciones habilitadas? Es decir, son muchas las cosas que la gente quiere esperar, que yo sé que a corto plazo va a ser difícil. ¿Esas son las etapas? Claro. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Sí. Bueno, hemos planteado 4 etapas para lo que podría ser el resurgimiento de ese sistema de transporte masivo. Es decir, poner un poco en orden lo que hoy estamos discutiendo acá. La primera es en la que nos encontramos en este momento, es una etapa de preparación o alistamiento, ya una vez otorgadas las facultades al alcalde de Bucaramanga. La segunda es la etapa en la que empieza el proceso de liquidación del ente gestor Metrolínea, liquidación que debe ser autorizada o que debe ser llevada a la asamblea de socios de Metrolínea.
La tercera es la implementación de la etapa de transición. Y la cuarta, la preparación para el sistema de transporte metropolitano, ya el nuevo sistema de transporte metropolitano. Esto es como el resurgimiento del ave fénix, mi querido. ¿Sí? Aquí van a quedar unas cenizas y de esas cenizas debe aparecer una etapa, las 3 primeras etapas, que son la de alistamiento, liquidación y la entrada en operación de la transición. Claro. Y el cuarto, que es ya la operación del sistema integrado metropolitano, el nuevo esquema que será producto de un estudio de la estructuración. ¿Cómo hacer? De un estudio, exactamente. Y mientras tanto sigue funcionando el sistema como está. ¿O se ha reforzado? Claro, va a tener cambios, que es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, claro. Estamos identificando rutas críticas, pasajeros movilizados, horas pico, horas valle, la cantidad de vehículos necesarios, estamos evaluando flota, tecnología, recaudo, validadores. O sea, estamos examinando de las cenizas que vamos a tener en términos de capacidad. Y para esa operación se utilizarían los buses, obviamente como no hay flota del Metrolínea, digámoslo así, los buses verdes esos, en este análisis que ustedes están haciendo, si requieren algún tipo de bus, sería los que siempre comúnmente teníamos. Miren, esos buses no son propiedad del área metropolitana ni de los alcaldes. Sí. Entonces, digamos, esos buses podrían ser susceptibles de ser utilizados, pero no necesariamente, porque no son un activo hoy del área metropolitana para ponerlos a disposición. Entonces, muchos nos han preguntado, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Van a comprar? ¿Van a rentar? Sí. ¿Qué va a pasar? Sí. Y eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuál es el esquema o el modelo financiero susceptible de ser utilizado en el que los 4 alcaldes metropolitanos van a tener que entrar a jugar para garantizar, ya sea con renting o con compra de buses, propiedad de los municipios, que va a operar la troncal? Pero lo que sí tenemos claro es que vamos a jugar y estamos jugando con el TPC, con el transporte público colectivo, que en este modelo integrado y complementario nos van a ayudar a garantizar alimentación hacia las troncales. A ver, Laurencio. Precisamente, ¿dónde están esos recursos? Porque se hablan que cada bus puede valer 2.500, 3.000 millones, que se requieren 100, esto sería 300.000 millones que se requieren para poner a funcionar esa flota que están los usuarios. Pues miren, los buses, hay en el mercado de todo tipo de buses. Lo importante para nosotros es recordar que tenemos un deber constitucional, los alcaldes tienen un deber constitucional, y es garantizar, en virtud de lo que ha dicho la doctora María Paula, un mandato legal de tener el sistema de transporte activo. Nosotros tenemos que garantizar que haya alimentación de pasajeros hacia la troncal, y que por la troncal haya desplazamiento de buses que hagan las rutas que definamos en el esquema operativo de transición. Esos buses pueden ser nuevos o esos buses pueden ser rentados. Sí. Es parte del esquema que tenemos que identificar, y si en la transición se define que lo mejor es el renting, pues nos iríamos por renting y entraríamos en el mercado a definir cuáles son. Si definitivamente la decisión es que los municipios optan por adquirir una flota nueva en el periodo de transición, tendríamos que evaluar el origen de los recursos, donde todos los municipios tendrían que poner. Creemos que en el mercado hay ofertas, por ejemplo, promedio de 1.000 millones de pesos en buses. Esa sería una alternativa. Hoy la troncal podría estar funcionando con un mínimo de 8 de estos buses, pero está claro que las periodicidades que hoy tenemos, las frecuencias que hoy tenemos, no satisfacen las expectativas de los ciudadanos, y eso va a requerir que tengamos una oferta mucho mayor en la troncal. ¿Usted toma tinto o no? Sí, señor, sí, pero Jorge fue para él y no me trajo a mí. Ella no toma tinto. Oiga, señor director, debemos aprovechar que está aquí el doctor John Manuel y la doctora María Paula, porque hubo 2 temas la semana pasada que tocamos aquí en la mesa. Uno, lo que tiene que ver con esa tarjeta de operación, donde hicieron esa manifestación allá en Lebrija, ¿qué pasó con eso? Y también la prima navideña que se ha escuchado por ahí para los taxistas. Exactamente. Eso le toca a la doctora María Paula. A ver, doctora María Paula, ¿usted qué piensa sobre la prima navideña? Aunque usted dice que hoy se va a reunir, o mañana, ¿hoy o mañana? Con los empresarios de taxi. Transporte individual va a ser reprogramada, o ya fue reprogramada para el día de mañana. Horas de la tarde, sí señor. ¿A qué hora es?
3 de la tarde, ¿Dónde? área metropolitana En área de Bucaramanga. metropolitana. Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, lo que tiene que ver con transporte público individual, es cierto, Freddy, la semana pasada hubo ciertas manifestaciones, y lo que debemos decir desde área metropolitana es que tenemos un registro de 7.218 vehículos de transporte individual, de los cuales un porcentaje importante de ellos hace falta por el total de los requisitos. Uno de ellos es la tarjeta de operación, que en su ejercicio legítimo de autoridad de tránsito pues han identificado, y ello según la información que ha recibido el área metropolitana, pues han tenido inmovilizaciones. ¿Ello qué implica o qué es lo que advierte el área metropolitana? Nuevamente la invitación a estos empresarios, a estos transportadores, a ponerse al día y a cumplir con los requisitos que deben tener para la operación de sus vehículos. Eso de una parte. ¿Esa tarjeta de operación la expide el área metropolitana? Sí, señora, hace parte de los requisitos de la autoridad de transporte. No el tránsito, no los tránsitos, no el área metropolitana. Sí, señor. ¿Y Lebrija era que estaba exigiendo eso? ¿Era el alcalde de Lebrija? ¿Qué es lo que pasa? Es que, como sabemos, el aeropuerto internacional Palo Negro está en jurisdicción del municipio de Lebrija. Ello implica que el transporte público individual y colectivo pueda hacer el arribo de los usuarios hacia este terminal aéreo. Ellos pues ejercen los controles que a bien les corresponde, y allí en este tipo de controles de autoridad de tránsito pues han identificado la falta de cumplimiento de esos requisitos. No es que lo exija, sino que es la deben tenerlo. No, sí, y piden sus papeles ahí. Si no lo tienen, pues ¿cómo pueden funcionar? De acuerdo. Exacto, no, exacto, pero el alcalde de Lebrija está en su derecho de exigir el documento. Lo que pasa, mi querido hermano, es que como usted... ¿Qué le dijo Juanito Alimaña? Juanito Alimaña me dice lo siguiente, es un taxista que es formal, es legal y nos manda aquí noticitas. Lo que pasa es que si usted tiene un Uber o tiene InDriver, usted no le exigen esos papeles, se puede ir, y ellos que son legales sí tienen que cumplir, y los otros que son ilegales no, pueden ir a donde sea, no tienen que sacar papeles. Entonces esa es la protesta, ¿no? Bueno, y frente a la prima navideña. Bueno, antes de la prima navideña, hace 2 semanas tuvimos una reunión donde nos atendió el gerente nacional de Aeropuertos del Oriente, porque tenía que ver también con una manifestación que venía haciendo, digamos que el gremio de taxistas, frente a la imposibilidad de prestar el servicio en el aeropuerto internacional. En esta reunión lo que nos pusieron de presente es que existen 3 zonas por parte de concesionarios: una zona restringida, una zona controlada y una zona de acceso público, que esta zona de acceso público pues puede ser usada por todos los modos de transporte que a bien corresponda, sí haciendo la claridad que la zona controlada son para ellos un operador logístico que al fin también digamos que de allí se generan unos recursos para la concesión, y que va a seguir siendo controlada por ellos porque es lo que les permite ese contrato de concesión. Y finalmente la prima de Navidad, nos han venido preguntando sobre este tema, Freddy. En la mesa técnica con los expertos quienes están haciendo el estudio de tarifas han determinado que no es posible determinar esta digamos que esta prima técnica. Nos hicieron referencia también que en el pasado el área metropolitana la habría autorizado. Hemos hecho la revisión de la documentación de los archivos del área metropolitana, no siendo posible ubicar tal acto administrativo al que han hecho referencia. Así las cosas, no vemos viables de área metropolitana definir esta prima de Navidad de la que han hablado los transportadores. Le recuerdo una anécdota. No sé, doctor Julio, si fue con Fernando Vargas o fue con Honorio. Fue un grupo de taxistas al principio de diciembre, decía el alcalde: no nos decrete prima de Navidad. ¿Por qué? Porque como están apareciendo los piratas, entonces la gente no se va a montar con nosotros, que nos tienen que pagar prima de Navidad, y es mejor que no nos hagan eso. No sé, hay un grupo de taxistas que se opone a esa prima de Navidad, no sé. No es todo, hay división. Antes, unos 20 años, sí. ¿Usted recuerda si el año pasado hubo o no? Es que yo no sé. No, si el año pasado hubo, no hubo. Exactamente, no este año tampoco. Inclusive creo que fue, doctor Julio,
cuando eso usted era director de tránsito y el alcalde era Fernando Vargas. Creo que no hubo prima de Navidad en esa época, me parece a mí. Creo que no. Sí, ¿y usted qué? Creo que no hubo para esa. No. Es que ya llevamos varios años en que la Exacto, Navidad no porque se ha ellos dicen, adoptado. es que yo hablo con varios taxistas, por ejemplo Juanito Alimaña dice, yo no estoy de acuerdo con la prima, porque eso, entonces, la gente menos Es va a que, subir. ha cambiado la realidad del mercado. Hace 8 años no se aprueba. Exacto. Para los taxistas, precisamente como medida para evitar que el transporte informal salga ganando en Ahora la el, temporada de Navidad. ahora el transporte informal Caicedo es el que va a pedir prima, seguramente. ¿Por qué? Las motos pidiendo prima. No, se les ocurrirá Y se las dan, y se las dan. claro. Hay gente Con lo laxo que están. hay gente que es así. Exacto, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra inquietud para el doctor? Agradeciéndole su asistencia. Hablamos del carril exclusivo de Metrolínea. Sí, ¿Qué se va a hacer con él? A ver, ¿Qué? sí. Alfonso, es que también se dijo que varias empresas, por bajar el precio del transporte o subsidiar, están siendo investigadas por el área metropolitana y podrían ser Sí, hay sancionadas. una sanción, no, que ya lo sancionaron, lo que pasa es que no han pagado. Pero don Ciro Ochoa, que nos está escuchando, es directivo de Transcolombia, nos dice que ellos bajaron la tarifa y tienen que pagar una sanción. No sé si eso... ¿Qué le dice usted a don Ciro Ochoa, que nos está escuchando y que es, según él es víctima de una multa que tiene que pagar? Bueno, para don Ciro y todos sus oyentes, no existe multa por bajar o no la tarifa. Lo que hoy tenemos en el área metropolitana son unas tarifas diferenciales. Pero es que a él le hacen, ¿cuánto hace? ¿Como unos 5 años? Ellos bajaron la tarifa. Sí, no claro. sé si en Pandam. Y ellos dicen que tienen una... entonces ya no tienen multa. Denle la buena noticia. El tema de tener multa tendría que revisar ese caso específico del señor Ciro, pero lo que sí sé... es Unitransa, Trascolor, son varias. Lo que sí sé es que el área metropolitana expide acto administrativo a través del cual se establecen las tarifas y no pueden estarse cobrando ninguna diferentes a las que allí están pero establecidas. entonces tiene una multa. Entonces, mire, la noticia es que usted les va a rebajar o ya no les cobra o qué. Porque Nadie rebaja nada. Si no han sancionado, no. No, es que la multa está allá. Lo que pasa es que no la han pagado. Don Alfonso, recuerde que la doctora María Paula es abogada, entonces como usted se da cuenta, ella no se compromete con cosas que no puede hacer y menos en radio, menos en público. Bueno, perfecto. El debido proceso y todo esto, pero es cierto que hay muchos temas alrededor de la autoridad de transporte que parecen invisibles, ¿no? Este tema de regular las empresas, de establecer acuerdos de operación, de definir rutas, es un trabajo como invisible. Pareciera que eso se da por generación espontánea y la gente dice, pero el área metropolitana, ¿qué hace? O sea, ¿qué tipo de autoridad ejerce? Esa autoridad es la que permite ejercer las labores de coordinación, planeación, estructuración de lo que pasa en términos del movimiento del transporte público colectivo e individual. Si no fuera así, el caos que hoy puede percibir mucha gente sería increíblemente mayor. Entonces, un poco este esquema de regulación que establecemos y de acuerdos permite que haya una operación de transporte público individual y colectivo. Que necesitamos fortalecer capacidades, en efecto hay que fortalecer capacidades para garantizar que la acción de autoridad frente a los lineamientos de transporte se cumplan. Y por otro lado, que las direcciones de tránsito también fortalezcan sus capacidades para llevar a cabo operativos que controlen no solamente transporte informal y legal, sino, como me preguntaba ahorita Jorge, carril exclusivo de Metrolínea, que es un activo del sistema de transporte masivo que tiene que mantenerse en operación y que no va a quedar habilitado para transporte público privado. Es decir, no se puede transitar por ese carril. Claro, la gente dice, John Manuel dice que no se puede, pero todos los días vemos carros por ahí circulando. Claro, nosotros definimos como autoridad de transporte el destino, la utilización de esa infraestructura, pero las direcciones de tránsito son las llamadas a ejercer las labores policivas sobre el carril. Y lo hacen, ahí todos los días se ve. Bueno, muchas gracias, muy amable, doctora María Paula.
Es un gusto acompañarlos en esta mesa. Gracias a Edson Torres que nos hizo posible que usted viniera. Muchas gracias, doctor Jean Manuel. No, siempre es un placer. Nos encanta tener opción de conversar con ustedes que son críticos. Eso es bueno, sí, claro. Claro, porque no todo es perfecto. Sí, Decir claro. que todo está funcionando bien sería absurdo. No. Hay cosas que se pueden hacer mejor, cosas que se deben mejorar, y ustedes están todos los días escuchando y auscultando a la sociedad, a la comunidad, y eso a nosotros también. Pero nos sí genera un debería feedback. la sociedad apoyarlos a ellos para que saquen esto adelante. Al menos Bueno, en van el a sacar. Metrolínea se cogió Sí. el toro por los cachos. No, porque eso lo no ha van a- pasado. La comunidad ya trabajo apoyó, es lo don que tiene. Alfonso. ¿Cómo? La comunidad ya apoyó No, eligiéndolos. Sí, claro. pero Ya corresponde que Sí, sí. que Ahora ahora la corresponde, sociedad los apoye. Sé que hay críticas y habrá cosas que uno no esté de No le habían acuerdo. metido diente al Metrolínea. Pero Ya al menos vea, se si hizo la algo. ciudad es nuestro, que nosotros vivimos acá, pues apoyémoslo. Claro. Apoyémoslo. De eso se trata, don No, Alfonso. sí, eso hay que apoyarlos. Bueno, sí, mire, usted ya tiene metro. Ah, Entonces la tenemos. que la cambia, está muy vieja ya. ¿Cómo? La doctora María Paula va a decir, oiga, yo estaba mejor en ese puesto. Ah, bueno. Muchas gracias, muy amable. Muy Un gusto gentil, estar ¿no? con A ustedes. usted, Alfonso, por Bueno, la invitación. Doctor Joan Manuel, gracias.